o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. 5 cosas acerca de la Iglesia de Jesucristo. Evangelio del día martes 29, día de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Recordaremos el momento, la cita que todo católico debe saber y la cita bíblica a la que todo protestante le tiene miedo. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hacia la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 33 vamos a responder todos.
El Señor me libró de todos mis temores, todos. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos acompañe, que nos asista en este día, que nos ilumine. Hoy que vamos a hablar de la iglesia, que nos dé la gracia al Espíritu Santo de amar a la iglesia, pidámosle que nos dé la gracia de defenderla, de no abandonarla. Muchos católicos por ignorancia abandonan la iglesia de Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que a través de este Evangelio aprendamos a amar a la iglesia. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es lunes 28 y compartimos la palabra de Dios del día martes 29. Y en este día que usted va a escuchar la palabra de Dios, ya para muchos va a ser martes, por eso la transmitimos un día antes, para que usted tenga la oportunidad de oírla con tiempo, y para que las personas que nos siguen por allá de países, cuando ya es otro día, ya es martes, puedan tener esa oportunidad de tempranito escuchar la palabra de Dios. Me alegra mucho poder estar con todos ustedes en este día. Les sigo pidiendo mucha oración por el ministerio del Padre Marcos. Les sigo pidiendo mucha oración por el trabajo, por lo que estamos haciendo, llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. No falta uno que contradiga, no falta uno que se oponga, no falta uno que no le guste la palabra de Dios y por eso se opone. Le comento antes de comenzar el Evangelio, vamos a buscar la cita, Mateo capítulo 16, versículo 13, que es la cita de hoy. Vamos a hablar 5 cosas acerca de la iglesia. Que hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un pastor protestante de la comunidad, de una comunidad que se llama la Colonia de Mijahual. El pastor estaba ofendiendo o estaba predicando o estaba hablando acerca de la iglesia y quiso hablar conmigo y estuvimos hablando. Dios mediante pronto vamos a tener ese debate, compartir, yo le diré qué día, para que usted pueda ver ese compartir. Duramos alrededor de una hora, media hora él, media hora yo, y hablamos acerca del tema de las imágenes. Él representando a la iglesia, él se presenta a la iglesia protestante y yo representando a la iglesia católica. Y lo bueno es que había muchísimos católicos de la comunidad que salieron de dudas, muchísimos católicos de la comunidad que estaban ahí presentes, sobre todo católicos. De ellos fueron como 5 o 6, muy pocos, pero fueron muchos católicos en esa comunidad los que abrazaron la fe, los que se convencieron, los que tuvieron la oportunidad de escuchar este encuentro. Por eso les pido mucha oración por el ministerio del Padre Marcos Galvis y por todas las personas quienes trabajan conmigo, quienes están con nosotros. Jovita, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga a todas las personas quienes nos apoyan en este trabajo, sobre todo con la oración. Que el Señor le bendiga, sigamos haciendo oración. Bueno, hermanitos, mire, hoy vamos a hablar de 5 cosas acerca de la iglesia.
Lo primero que debemos saber acerca de la iglesia es que Jesucristo dejó una cabeza visible. Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. San Mateo capítulo 16, versículo 13. Dejó a una persona encargada de la iglesia. Dejó a una persona encargada de la iglesia. Y esa persona que Cristo dejó encargada de la iglesia es Pedro. Estamos en vivo, totalmente en vivo. Y por eso yo quiero que ustedes y yo podamos observar quién es la cabeza visible de algunas sectas protestantes. ¿Quién es la cabeza visible de la Iglesia Católica? De manera de que ustedes y yo podamos ver que Pedro, hoy representado por el Papa Francisco, es el encargado de la Iglesia. Yo quiero aquí hacer una prueba, estamos en vivo, vamos a los que tengan internet, vamos a ver la prueba. Ahí llegaron los protestantes, bienvenidos. Ojalá los protestantes que están en el vivo dijeran de cuál iglesia vienen. Ahí ya llegaron en YouTube, ya llegaron, bienvenidos. Ojalá dijeran de cuál iglesia vienen para buscarle en internet cuál es su fundador. Los protestantes dicen que vienen de Cristo, pero el internet los delata. Por ejemplo, el fundador de la luz del mundo. Si ustedes se buscan en internet, ¿quién es el fundador de la luz del mundo? Internet le dice, mire, la luz del mundo, Eusebio Joaquín, ahí está. El internet le va diciendo a usted quiénes son los fundadores. Fundador de la luz del mundo, Eusebio Joaquín. Ahí dice el año, la fecha y todo. O sea, yo no comprendo cómo los protestantes pueden seguir a falsos pastores, quienes están fundando sectas. Hoy vamos a ver 5 cositas de la iglesia. Y antes de comenzar con la Biblia, vamos a observar que los protestantes tienen sectas fundadas, iglesias fundadas en nombres. En nombre. Fundador, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen su origen en el siglo XIX, específicamente en 1879. Su fundador se llama Charles Russell. Ahí está. Y eso en internet. Ahí está Google, para que usted lo vea. Oye, si usted quiere saber cuáles son los cimientos de las sectas protestantes, simplemente hoy estamos en vivo y lo estamos haciendo. Usted busca quién fundó, por ejemplo, los adventistas. Ahí está. ¿Quién fundó los mormones? Ahí está. Fundador de tal secta protestante. Ahí está. Simplemente quiero comenzar con esto para que ustedes y yo sepamos que no podemos dejarnos engañar por iglesias protestantes. La iglesia recuerda, en este día, recuerda a San Pedro y a San Pablo. Y hoy la iglesia nos presenta en San Pedro y en San Pablo, nos presenta Mateo 16:13. Y en esa fecha, Mateo 16:13, en esa cita bíblica, nos presenta quién era Pedro, la cabeza visible. Mire, fundador de la Iglesia Católica, fundada en el año 1 después de Cristo. ¿Lo dice internet? Les hago esta acotación para que ustedes y yo sepamos. Usted busca, usted se da cuenta en qué año fue fundada la iglesia. Ahí está. Fundada, mire, lo estoy buscando en internet, en Google, para que usted se dé cuenta. Fundada en el año 1 después de Cristo, en el año 1 primero después de Cristo, desde Cristo en adelante, Cristo fundó la iglesia católica. Hasta internet lo sabe. Los protestantes ni siquiera van allá. Pero padre, no hable de internet, no hable, está bien, no hablemos de internet, vámonos con la Biblia. La iglesia tiene una cabeza visible. La iglesia, ahí están. Dígame usted, hermanito evangelito, dígame, ¿cuál es su secta? Dígame, escríbamela ahí.
Yo sé que usted está escuchando. Están ahí en los comentarios. Dígame, ¿cuál es su secta o cuál es su iglesia? Para yo buscarle cuál es su fundador. Dígame. Es más, lo reto, aquí en vivo. Dígame cuál es su secta, yo le busco cuál es su fundador. Se lo busco aquí en internet para que usted lo sepa. Ahora, vamos a hablar de la cabeza visible, 5 cositas de la iglesia. Lo primero que debemos saber es que Cristo dejó una cabeza visible. Cristo dejó una cabeza visible. Y la cabeza visible se llama Pedro. La cabeza visible se llama Pedro. Y esa cabeza visible lo tenemos los católicos, a Pedro. Y a Pedro, como lo tenemos los católicos, los protestantes no pueden decir que vienen de Cristo. Mateo 16:13. La gente estaba confundida, la gente no sabía. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Según el parecer de los hombres, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Pregunto, ¿Cristo era Juan el Bautista? No. Otros dicen que eres Elías. Pregunto, ¿Cristo era Elías? No. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Cristo era Jeremías o alguno de los profetas? No. La gente no sabía quién era Cristo. La gente de ese tiempo estaba como los protestantes hoy día, que no saben quién es Cristo. Agarra un pastor protestante falso la Biblia y dice, voy a fundar mi iglesia. Y funda su secta. Voy a fundar, esta es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia suya de usted. Por eso si usted busca en internet se da cuenta que cada iglesia tiene una persona, un pastor protestante que está autonombrándose. La gente está confundida, no sabe quién es Jesús. Uno dice que era Elías, tal pastor fundó la iglesia, esta es la iglesia de Cristo, tal pastor. Y entonces Jesús, cuando ve que hay una mentira, que hay un engaño, les pregunta a los apóstoles. Luego les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Como la gente no sabe quién era Cristo, les preguntó a ellos. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pregunto, ¿Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios vivo? ¿Sí o no? Sí. Y como Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y está en la verdad, escuchen bien, está en la verdad, entonces Jesús le hace una promesa y Jesús funda su iglesia y sobre Pedro funda la iglesia. Oigan, Jesús entonces le dijo a Simón, dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Oigan, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18 es la cita bíblica que los protestantes quisieran que la Biblia no tuviera. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo coloca una cabeza visible en la iglesia y se llama Pedro. Porque en Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia. Y esa iglesia en Mateo en 28, 18 en adelante es universal. Vayan por todo el mundo. Por eso se llama católica. Porque la iglesia es universal. La palabra católica no aparece en la Biblia, ¿está bien? Pero la palabra por todo el mundo, que es universal, a eso se refiere católico. Por eso somos católicos, porque estamos por todo el mundo. Aquí entre nos, la iglesia, la religión más grande en el mundo es la religión católica. La que tiene personas que lo están siguiendo es la católica. Que haya mucho católico flojo, católico chimbín, católico que de corazón no siguen a Cristo, pero es la católica, la que está por todo el mundo. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en la persona de Pedro y lo coloca al frente. Se lo voy a mostrar con citas bíblicas.
Ningún pastor protestante podrá decir, es que Cristo fundó la iglesia, mi iglesia viene de Jesucristo, mis fundamentos están en Cristo. No, la única iglesia que tiene los fundamentos en Cristo es la iglesia católica. Es lo que enseña la palabra de Dios. Los protestantes podrán decir muchas cosas, pero yo no le creo a ellos. Yo le creo a la Biblia. ¿Cuántas iglesias, le hago la pregunta, a ver, a ustedes que están en vivo, cuántas iglesias fundó Cristo? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Católicos, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? ¿Una o mis iglesias? Según la Biblia, una. Muy bien, por aquí Laura, por aquí Berta, una, por aquí Luz, una iglesia, Padre. Roberto Antonio, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique para la olla solidaria, gracias. Una. Cristo fundó una iglesia. ¿Y saben cuántas iglesias hay en el mundo diciendo que son la iglesia de Cristo? Muchas. Para poder conocer la iglesia de Cristo, debemos buscar la iglesia donde Cristo dejó un encargado, un papa, dejó a Pedro. Y esa es la iglesia católica. Mateo 16, 18. Para que ustedes y yo lo aprendamos. Y dicen los protestantes, es que la iglesia católica se destruyó. Es que la iglesia católica se portó mal y Cristo la destruyó. Vamos a ver qué sigue diciendo. Vamos a ver si es verdad. Si ustedes se portan mal, los destruyo, los acabo. O dice Jesús que va a estar con ella siempre. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, una. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ni el diablo ni el infierno podrá destruirla. Los protestantes por años han tratado de destruir la iglesia católica y no han podido. Ni Martín Lutero, pues, que estaba dentro de la iglesia, pudo destruirla. Ni nosotros, los malos sacerdotes, ni los malos cristianos, podremos destruir la iglesia de Cristo. Más de 100,000 sectas protestantes hay en el mundo diciendo, somos la iglesia de Jesucristo. Y ahí está la iglesia de estos que meten aquí. Oye, por más que quiera, ni los malos sacerdotes ni los malos testimonios, ustedes han escuchado los malos testimonios dentro de la iglesia, testimonio de corrupción, testimonio de pederastía, testimonio de cosas malas que se han dado dentro de la iglesia, testimonios malos, ni siquiera eso ha hecho que la iglesia se destruya. Ahora van a ir los protestantes a destruir la iglesia. Salieron ellos de entre nosotros y dicen, somos la iglesia de Cristo. No, Señor, la iglesia tiene una cabeza visible y esa cabeza es Pedro. Donde está Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la iglesia católica. Miren, estamos en internet y yo quiero aprovechar para que ustedes vayan aprendiendo. Para que no venga un protestante a decir, es que nosotros venimos de Cristo. No, Señor, la única iglesia que tiene papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco es la iglesia católica. La única. Y si usted tiene ahí internet y tiene la oportunidad, escriba ahí y busque en internet cuántos papas ha tenido la iglesia católica. Y usted le pregunta a los protestantes, ¿cuántos pastores han tenido los protestantes? Y ninguno llega a Cristo. Eso es algo raro. Eso es algo raro. A lo largo de la historia del pontificado, contiene 266 papas. Ahí está, justo lo escribió. Desde Pedro hasta el Papa Francisco, la Iglesia Católica ha tenido 266 papas. Pregúntale a los protestantes, a ver, ¿cuántos papas o cuántos pastores han tenido de Cristo para ver si llegan acá? Ninguno. Se muere uno, se muere el otro, funda una iglesia, fundan sectas. Ellos lo que hacen es fundan sectas. Y no es así. No es así. No es de esa manera. Y si usted quiere, busque la lista. Ahí está la lista. Hay una lista larga de 200 y va viendo los papas. Ahí estamos nosotros. Y Cristo dejó a Pedro. Murió Pedro, vino otro papa. Murió el otro papa, vino el otro. Hasta llegar al Papa Francisco que tenemos actualmente. Hay una cabeza visible. Y esa cabeza es Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15. Vamos a escribirlo aquí en los comentarios y vamos a buscarlo. Cuando Jesús, Juan 21, 15,
Cuando Jesús coloca a Pedro, cuando Jesús le da la potestad de apacentar el rebaño, Juan 21:15, donde Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Esa es la función del Papa, del pastor, y esa función la cumple Pedro. Por eso tenemos un Papa. Los protestantes, ¿qué cuento de Papa? Ellos no saben ni cuál es la función del Papa. Ellos no saben ni cuál es la función de apacentar. El que quiera agarra la Biblia, dice, el Señor me mandó una luz. Tuve una luz, una revelación, tuve un sueño. Pues siga durmiendo. Y en el sueño el Señor me reveló que tenía que fundar mi iglesia. Mire fulano, mire sultano, funda tu iglesia. Así no es. Así no es. No es de esa manera. Oye, escucha. Juan capítulo 21, versículo 15. Escuche. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pedro estaba con Jesús y le dijo, ¿me amas más que estos que están aquí? Sí, sabes que te quiero. Apaciéntalos. Y los llamó corderos. Los llamó corderos. Apacienta mis corderos. Oigan, escuchen, versículo 16. Le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no dijo, ¿me amas más que estos? Le dijo, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó, cuida de mis ovejas. Al primer grupo lo llamó corderos. ¿Me amas más que estos? Sí. ¿Quiénes son estos? Los obispos. ¿Quiénes son estos? Los que estaban cerca de Jesús, los apóstoles. ¿Me amas más que estos? Sí. Apacienta. A eso los llamó corderos. El Papa tiene autoridad sobre los cardenales y los obispos. Después le preguntó, ¿me amas? ¿Me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta cuida de mis ovejas. A los segundos lo llamó ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todo el rebaño de Cristo. Le dio la autoridad a Pedro, no llamó a todos los apóstoles, dijo, vengan para acá, cuiden el rebaño. Colocó una cabeza visible y esa es Pedro. Por eso tenemos un Papa, tenemos una iglesia. Y en la iglesia de Cristo, ustedes y yo debemos saber que en primer lugar hay una cabeza visible y ese es Pedro. Oigan, versículo 17. Insistió por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cristo le dio la autoridad a Pedro de apacentar todo el rebaño. Por eso tenemos una cabeza visible. Por aquí hay un protestante que es de otro rebaño y está aquí con los católicos, bienvenido. Está bravito, está molesto aquí en YouTube. Los que están en Facebook no lo pueden ver porque está en YouTube comentando. A lo mejor tenga su propio rebaño, pero ese no es el rebaño de Cristo. El rebaño de Cristo tiene una cabeza visible y es Pedro. Por eso nosotros los católicos tenemos un Papa. Ellos no tienen ningún Papa, andan sin Papa, andan huérfanos. Por eso las sectas protestantes han surgido y unas se han terminado y se irán a acabar y se irán a destruir y fundarán otra. Pero la Iglesia Católica es la que ha estado permanente porque Cristo dijo, ni el mismo diablo ni el infierno la podrá vencer. Ni los protestantes malos, ni los católicos malos podrán vencer la Iglesia de Cristo. En primer lugar, lo primero que debemos saber de la Iglesia es que la Iglesia tiene una cabeza visible. Y esa cabeza visible es Pedro, y Cristo la dejó. Lo segundo que debemos saber acerca de la iglesia. Vamos a la iglesia en los orígenes. ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué tenía la iglesia? Algo característico de la iglesia que hoy sigue teniendo. La iglesia primitiva, segundo, la iglesia primitiva tenía la fracción del pan. Primero, la iglesia tiene una cabeza visible. Segundo, la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, tenía la fracción del pan.
Esa era la iglesia. Los protestantes no tienen la fracción del pan. Los protestantes tienen la Biblia que le quitaron, que robaron de la iglesia y se ponen a predicarla. No tienen la Eucaristía. En la iglesia de Cristo se debe celebrar la Eucaristía. Un dato, segundo dato de la iglesia de Cristo que debe tener la fracción del pan. Vamos a buscarlo en la Biblia para que ustedes se den cuenta que los protestantes no la tienen. Hechos capítulo 2, versículo 46. Los protestantes tienen una obra de teatro que llaman Eucaristía. Y ahorita con San Pablo nos vamos a dar cuenta. Eso que dice Pacate, los protestantes tienen galleta con Coca-Cola. Eso es lo que tienen los protestantes. Eso es verdad. Eso es lo que ellos tienen. Pero no tienen la Eucaristía. Hechos capítulo 2, versículo 46 nos muestra que la iglesia debe tener la Eucaristía para ser la de Cristo. Y que San Pablo lo va a decir. Y vamos a observarlo. Vamos a verlo. Para que ustedes y yo nos demos cuenta y no nos dejemos engañar. Para que no dejemos que nos metan piojos en la cabeza y nos vuelvan piojosos. Ahí están lanzando piojos. Aquí no queremos piojos protestantes. Aquí no nos caemos a mentiras. Aquí no le hacemos caso a las falsedades que ustedes dicen. Aquí le creemos a la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 46. Escuchen, oigan, paren la oreja. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con sencillez. La iglesia de Cristo tiene la fracción del pan. Los protestantes no tienen Eucaristía y la fracción del pan se hace todos los días. Ahora dígame usted, ¿cuál es la única iglesia que celebra misa todos los días? Parte el pan todos los días. Los protestantes lo hacen, parten el pan una vez al mes, con Pepsi-Cola, con Coca-Cola, con yo no sé qué. La iglesia católica es la única que tiene la misa todos los días. Si no, busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marco Galvi, y ahí está la misa todos los días hago la misa para cada uno de ustedes. Esa es la iglesia católica. La iglesia de los protestantes no tiene la Eucaristía. Miren, San Pablo nos lo aclara en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23. Vamos a buscarla. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23. San Pablo nos dice, San Pablo nos enseña, que en la iglesia primitiva, 1 de Corintios 11, 23, en la iglesia primitiva se celebraba la Eucaristía. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que San Pablo dice, yo recibí del Señor la fracción del pan. Saludos a Luz Miskiri. Padre, le pido oración por la salud de mi mamita Inés Miskiri. Dios le bendiga, Luz. Gracias por su granito de arena. Oramos por su mamá, por Inés Miskiri, que el Señor la acompañe, que el Señor le conceda la salud. Saludo por aquí a Pácate, ya tú sabes. Los protestantes tienen galletas con Coca-Cola. Claro que sí. Gracias por ese dato, Pácate. Que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Los católicos no tenemos galletas con Coca-Cola. Los protestantes sí. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Qué es lo que tenemos? Ya sabemos que la Eucaristía se celebra diario. Los protestantes hacen su obra de teatro de galletas con Coca-Cola una vez a la semana, una vez al mes. Los católicos celebramos la Eucaristía. Oigan, era de Corintios 11, 23. Yo recibí, protestante, usted que está ahí. A ver, vamos a ver si ustedes hacen caso a la Biblia. Dicen que son bíblicos, háganle caso. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Vamos a ver qué recibió San Pablo. Les dije, la iglesia primitiva celebraba la Eucaristía. San Pablo recibió la Eucaristía. Los protestantes no tienen Eucaristía. ¿Cómo dicen que son la iglesia de Cristo? Explíqueme eso. Los protestantes no tienen la Santa Misa, no tienen la fracción del pan diaria. ¿Cómo dicen que son la iglesia de Cristo? Quieren llenarte la cabeza de piojo. Lobos disfrazados de ovejas, vagabundos sin vergüenza, mentirosos.
Mentirosos. Oigan, escuchen. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después, de igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Eso se llama Eucaristía, donde el sacerdote agarra el pan y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tomen, beban, esta es mi sangre, la sangre de Cristo. ¿Saben qué? Los protestantes no tienen Eucaristía, no tienen fracción del pan diaria. Dicen que vienen de Cristo, dicen que son muy bíblicos, pero no tienen la misa. Son sectas protestantes que todavía no han comprendido la Biblia. Algo que nos caracteriza a nosotros es la Eucaristía. Y hago un paréntesis. La gente, los católicos dicen: es que la misa es muy aburrida, es que la misa debería cambiar, es que la misa debería ser... Oye, la Eucaristía es la cena del Señor y se ha hecho por años así y nadie la puede cambiar. La fracción del pan no se puede cambiar. Padre, pero es que en la iglesia también se ha perdido mucho respeto por la Eucaristía. Entonces me voy a ir a otra misa, a las misas tradicionales. La Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II nos dio la oportunidad de celebrar la Eucaristía y la estamos viviendo. Pero me voy a la misa tradicional. Usted quédese donde está quieto. Usted está viviendo la misa. Si otros no tienen respeto por la Eucaristía, si otros no tienen respeto por la misa, si otros no la viven con sencillez, con devoción, usted sea un católico bueno y vívala como Cristo manda, como Dios manda. Muchos católicos, escuchen, han dejado de ir a la misa por decir que se falta el respeto, por decir que no estoy de acuerdo, han dejado de ir a la misa. Mucho cuidado con aquellos católicos que están hablando en contra de la misa. Muchos católicos, ustedes no, otros que no escuchan el Evangelio. Y la consecuencia ha sido que muchos católicos han dejado de ir a la misa. Una característica fundamental de la iglesia primitiva era la Eucaristía. No podemos dejar de vivir la misa. Usted quiere vivir la misa y no puede ir entre semana. Busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí está la celebración. En la misa siempre explico la primera lectura. Y en el Evangelio del día explico el Evangelio para que usted tenga la explicación de la primera lectura en la misa y del Evangelio del día en este canal. Saludos por aquí a la familia Tinajero. Muchas gracias, Padre Galvis, por la educación que nos da. Dios le bendiga, familia Tinajero. Me alegra mucho que la palabra de Dios llegue a su hogar y a su familia. Gracias por su granito de arena. Tercera característica. La primera característica de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo, oigan bien, la iglesia que Cristo fundó tiene una cabeza visible y se llama Pedro. Los protestantes no la tienen. Dicen ser la iglesia de Cristo y no la tienen. La segunda característica de la iglesia de Jesucristo es que la iglesia primitiva tenía la Eucaristía y la sigue teniendo. Manny Morel, gracias por su granito de arena. Dios les bendiga. Tiene la Eucaristía. Los protestantes no tienen la Eucaristía. ¿Y cómo dicen que son la iglesia de Cristo? Cuerda de mentirosos, mentirosos. Tengan cuidado. Tercera característica de la iglesia era, y esto no lo tienen los protestantes, la iglesia de Cristo tiene a la Santísima Virgen María. Tercera característica, la iglesia de Cristo tiene la Santísima Virgen María, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Los protestantes dicen: respetamos a la Virgen María, pero no la tenemos, la sacan. Y la Biblia dice: muy bien, Boris, le felicito, colocó la cita adelantado, muy bien. Eso significa que sí estás leyendo la Biblia, Boris, le felicito. Eso significa que sí estás leyendo la palabra de Dios. Esa la vamos a utilizar en segundo lugar. Boris ha puesto la cita y me alegra mucho cuando estamos dando el tema y ya los católicos saben cuál es la cita bíblica que viene. Eso me emociona. Boris,
estás estudiando la Biblia, siga adelante. Ahí puso la cita que íbamos a hablar, donde la Biblia dice que la iglesia tiene a la Virgen María. Los protestantes la excluyeron, los católicos no. Jamie Canas, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Muy bien, ay, mirad, son varios los que la están colocando. Carlos, muy bien, esa cita bíblica la vamos a utilizar. La iglesia católica tiene a la Virgen María. Me alegra mucho que hayan católicos que estén colocando la cita bíblica. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Escuchen, protestantes y católicos, que en la iglesia primitiva, en la iglesia de la Biblia, Hechos 1, 14, muy bien, su hermana en Cristo Doris, gracias. La iglesia de la Biblia tenía a la Santísima Virgen María, no la rechazaba. Para poder determinar cuál es la iglesia de Cristo, uno de los datos es que dentro de la iglesia debe estar la Virgen María. Los católicos se quedaron huérfanos de madre, son desmadrados, no tienen madre. Los protestantes se quedaron huérfanos de madre. Nosotros los católicos amamos, tenemos a la Virgen María. Los protestantes no. Hechos 1:14. Oigan, escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. La iglesia de Cristo persevera en la oración. Nosotros los protestantes oramos en compañía de algunas de las mujeres, entre ellas María, la madre de Cristo. Ustedes los protestantes no la tienen. Nosotros los católicos amamos y tenemos a la Virgen. Cristo nos entregó a la Virgen María como nuestra madre. A ver, ¿cuál es la cita donde Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre? A ver, los que están en vivo, no se la voy a decir, vamos a escribirla, vamos a pensar. Me gustó lo que hizo Boris y ahora vamos a estudiar así la Biblia. ¿Cuál es la cita bíblica donde dice, escúcheme bien, católicos, que Cristo le entregó a su mamá, al discípulo que más amaba, y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre? Francisca, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga y le multiplique. Por aquí, a ver, la escribieron, Juan 19:26, Elizabeth, muy bien, su hermana en Cristo Doris, Juan 19:26, Ángel Rivera, Juan 19:26. Ah, me emociona, esto sí me alegra, que los católicos sepan las citas bíblicas. Vamos a hacerlo así. Yo voy a preguntar, para que ustedes respondan la cita bíblica. Juan, vamos a buscarla todo, me alegra. Por aquí también, mira en Facebook, Silverio, Richard, la están escribiendo. Juan capítulo 19, versículo 26. La Iglesia Católica tiene a la Santísima Virgen María. Los protestantes no la tienen como madre. Y en la iglesia primitiva, escúchenme bien, en la iglesia de Jesucristo, óigame bien, en la iglesia del Señor, la Virgen María es la madre. Vamos a darle todos un dedito para arriba, apoyando este video, apoyando la evangelización, porque los protestantes ya le dieron el dedito para abajo, los católicos un dedito para arriba. Los que son nuevos vamos a suscribirnos, vamos a darle la estrella, vamos a darle el me gusta, el seguir. Los que están en Facebook, vamos a darle seguir para apoyar este trabajo. Y gracias a los que colocan su granito de arena, que el Señor le bendiga. Juan 19:26, oigan, aunque le duela a los protestantes, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. El discípulo amado, el discípulo de Cristo, tiene a la Santísima Virgen María. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 1, versículo 14, tenía a la Santísima Virgen María como hoy día la tiene la Iglesia Católica.
todos los protestantes rechazan a la Virgen María. Todos los protestantes dejan de lado a la Virgen María. Nosotros los católicos amamos a la Santísima Virgen María, la respetamos, la tenemos como nuestra madre, como nuestra mamá. Cristo nos la dejó, los protestantes no la tienen. Tres cositas de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo. Primero, la iglesia de Cristo tiene una cabeza visible que es Pedro. Mira a tu iglesia. ¿Tienes a esa cabeza visible que es Pedro? Los católicos sí, el Papa Francisco. Segundo, la iglesia de Cristo tiene la Eucaristía. La iglesia primitiva celebraba la Eucaristía. Protestante, ¿ustedes tienen Eucaristía? No, tienen es pan con Coca-Cola, dijo uno por ahí. No. La iglesia de Cristo sí tiene Eucaristía. Tercero, la iglesia de Cristo tiene a la Santísima Virgen María como madre. Protestante, ¿ustedes tienen a la Santísima Virgen María como madre? No. Y entonces, ¿por qué dicen que son la iglesia de Cristo? Cuerda de mentirosos. No engañen, no mientan. Vamos a la cuarta característica. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Les pregunto, porque la vamos a buscar. Voy a preguntarle porque aquí hay católicos que están estudiando la Biblia. Aquí hay católicos que se están preparando. Me alegró lo que hizo Boris. Felicito a Boris que colocó la cita bíblica. A ver, ahora les pregunto. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia de Cristo es universal? ¿Cuál es la cita bíblica? Para que los protestantes se den cuenta que los católicos sí están estudiando Biblia. Para que se den cuenta que sí estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es la cita bíblica que enseña que la iglesia católica es universal? Vayan por todo el mundo. Muy bien, Mónica. Muy bien por aquí, Berta. Muy bien por aquí, Roque Antonio. Están escribiendo la cita bíblica. Evangelio de San Mateo. Cuarta característica. La iglesia de Jesucristo es universal. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Ahí están los católicos escribiendo la cita para que ustedes vean, protestantes, sin que se la digamos. Me alegra, eso me alegra. Mateo 28, 18. Los católicos que no se saben la cita, vamos a buscarla, vamos a hacer un repaso. ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia de Cristo es católica? ¿Cuál es el significado de la palabra católico? La palabra católico significa universal, porque la iglesia de Cristo es universal. Es universal. Los católicos tenemos la iglesia universal, los protestantes no. Los protestantes no. No tienen un papa que lo dirija, no están por todo el mundo. Nosotros los católicos sí tenemos esa palabrita que a ellos les perturba, católico. Pero no la tienen. Vamos a escribir la cita bíblica, Mateo 28, 18. Para que ustedes y yo podamos ver. Miren, estaba buscando en internet, porque estamos en vivo. Y para que no digan los evangélicos, ay, es que eso es mentira. La palabra católico deriva del latín catholicus, que significa universal. Ahí está. Usted puede buscarlo en internet. Ahí está. La palabra católico significa universal. ¿Dónde dice Jesús que la iglesia de Él está por todos lados y es universal? Mateo capítulo 28, versículo 18. Escuchen. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dado toda autoridad en el cielo, en la tierra. Oigan. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y lleven la palabra. Eso significa universal. La cuarta característica de la iglesia es que es universal. Los católicos estamos por todo el mundo. Tenemos una iglesia universal. Los protestantes no, porque ellos fundan su secta y dicen: yo soy católico, yo soy cristiano evangélico, yo soy cristiano de la luz del mundo, yo soy cristiano, pero no están por todo el mundo. No tienen una doctrina, no tienen una enseñanza, no tienen un papa. No tienen un papa. Por eso no son universales. Cosas que no tienen los protestantes es la palabra universal que Cristo enseñó en Mateo 28, 18. Por eso los católicos tenemos la iglesia. Padre, ¿pero por qué católica? Porque católica significa universal. Es a la iglesia que está por todo el mundo. Por eso se llama iglesia católica. Iglesia católica. La iglesia universal. Vamos a ver un repasito. Primer dato de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo tiene una cabeza visible. Y esa cabeza visible se llama Pedro. Segundo dato de la iglesia de Cristo es que en la iglesia de Cristo tenemos la fracción del pan. Y esa fracción del pan se llama Eucaristía o misa. Tercer dato de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo tiene a la Virgen María como madre. Los protestantes no la tienen, los católicos sí. Cuarto dato de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo es una iglesia universal. Los protestantes no son universales. Y el quinto dato es que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. Vamos a buscar la cita bíblica. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. La iglesia es la casa de Dios, pilar y base de la verdad. Primera, vamos a buscarla todo, vamos a escribirla ahí en los comentarios. Muy bien, los que la están escribiendo, muchas gracias, ya lo están escribiendo por aquí. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Vamos a buscar, para que ustedes se den cuenta que Cristo sí fundó una iglesia y que esa iglesia, dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14, es la casa de Dios. Para que ustedes y yo amemos la iglesia. Hoy que recordamos el día de San Pedro, de San Pablo, hoy que recordamos a estos hermanos apóstoles grandes en la predicación, nos van a mostrar que amaron la iglesia, defendieron la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y siguiente, para que ustedes sepan que la iglesia es la casa de Dios, mantiene la verdad. Por eso estamos en la iglesia. Que los protestantes digan, que los protestantes comenten, que los protestantes hablen, que funden su secta, ¿significan que son la iglesia de Cristo? No, Señor. La iglesia es fundamento de la verdad. Oigan, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. Y la casa de Dios no son la iglesia protestante. Y la casa de Dios no son la iglesia de los evangeliquitos. La casa de Dios es la iglesia católica. Y muchos católicos se han ido de la casa de Dios. Y muchos católicos atacan la casa de Dios. Y muchos católicos quieren destruir la casa de Dios. Y los protestantes más. Pero me da tristeza con los católicos cuando quieren acabar con la casa de Dios. Quieren crear chismes, cuentos. Quieren crear escándalos de la casa de Dios. Oye, no le destruyan la casa a Dios. O por lo menos no intenten destruirla, porque destruirla nunca lo van a lograr. La iglesia es
la casa de Dios. Cuando un protestante ataca a la iglesia, está atacando a la casa de Dios. Oigan, escuchen, paren la oreja. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia es el pilar y la base de la verdad. Y ese pilar y esa base de la verdad es la iglesia católica, donde ustedes y yo pertenecemos, donde ustedes y yo estamos, donde ustedes y yo compartimos. Y no debemos apartar. Miren, aquí quiero hacer una denuncia rapidito. Aquí hay un hermanito que está tomando la cuenta del padre Luis Toro y ahí llegó. Esa no es el padre Luis Toro. Hermanito, no diga mentiras. En un en vivo pasado se apareció, pregunté y el padre Luis Toro no aparece en los en vivos. Tomó el nombre del padre Luis, tomó la foto y ahora está aquí. Con mucho cariño le digo, no mientas, no hagas eso, no destruyas la iglesia. En la iglesia de Cristo hay verdad, no hay mentira. Entonces ahí está, acaba de llegar. Yo estaba esperando que llegara para decirle, para corregirlo. Tú no eres el padre Luis, ese no es el canal del padre Luis, no engañes, no mientas. Entonces aparece con el nombre del padre Luis, con la foto del padre Luis. Ese no es el padre Luis. Yo soy el sobrino del padre Luis, pregunté, y usted no es el padre Luis. Entonces, con mucho cariño escribe, con mucho respeto, pero no es. Para que se corrija, por favor. Saludamos a Miguel, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Saludamos a Juan Valle, gracias por su granito de arena. Estamos en la casa del Dios vivo. 5 cositas acerca de la iglesia. Repaso. Primera, Benjamín está bien. Miguel, Benjamín ya está bien, gracias a Dios. Pregunta cómo sigue Benjamín. Lo primero que debemos saber acerca de la iglesia es que la iglesia tiene una cabeza visible. Una cabeza visible. Y la cabeza visible se llama Pedro. Hoy día Papa Francisco. Los protestantes no la tienen. Raspaos. Segundo, vamos a decir lo que tienen los protestantes. La iglesia de Cristo tiene la Eucaristía. Los protestantes no tienen la Eucaristía. Raspaos. Tercero, la iglesia de Cristo tiene, escuchen bien, la iglesia de Cristo tiene a la Santísima Virgen María. Los protestantes no tienen a la Santísima Virgen María como madre, raspados. Cuarto, la iglesia de Cristo es una iglesia católica, una iglesia universal. Los protestantes no son universales, no tienen iglesia católica. Dicen, es que la palabra católico no aparece en la Biblia. Eso sí es verdad, no aparece en la Biblia. Pero lo que significa católico universal sí está en Mateo 28, 18. Cuarto, la iglesia de Cristo es la casa de Dios y mantiene la verdad. Y la iglesia que ha mantenido, el quinto, la iglesia de Cristo es la casa de Dios y mantiene la verdad. Y la iglesia que ha mantenido la verdad, la iglesia de Cristo, es la iglesia católica, no la de los protestantes. Maribel Medrano, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. De manera de que ustedes y yo aprendamos estas 5 cositas acerca de la iglesia y no nos dejemos engañar por los hermanitos evangeliquitos que quieren venir a atormentarnos, que quieren venir a sofocarnos. Le llegó la hora cero a los protestantes. Me alegró mucho que hoy Boris y muchos católicos estuvieron escribiendo la cita bíblica. Eso me alegra. Los católicos aprendieron Biblia y cuando el católico aprende Biblia, el protestante tiembla. El protestante se asusta, al protestante no le gustan, pero aquí hay muchos católicos que estamos aprendiendo la palabra de Dios. El día de mañana vamos a compartir el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28, cuando se acercan unos endemoniados muy feroces a Jesucristo. Se acercan unos endemoniados a Cristo. Jesús llega a la tierra de los Gadarenos y 2 endemoniados le salen de entre los sepulcros y van a encontrarlo. Y entonces Jesús les permite que se vayan a los cerdos y la piara de cerdos se lanzan al mar. De eso vamos a hablar del Evangelio el día de mañana, Dios mediante, para que ustedes y yo podamos compartir. Saludamos a Reina Belín, gracias por su granito de arena. Bendiciones, Padre, la Virgen siempre me lo proteja. Bendiciones a su mamá, que lo siga
desde siempre. Bendiciones a mi mamá, la bendición de Reina. Saludos a la mamá de Reina que nos sigue siempre por el canal. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Bueno, hermanitos, por aquí responde el hermanito que cree que tiene el canal del Padre. No, yo no lo voy a eliminar, yo no elimino a nadie. Solamente le llamo a la reflexión. No haga eso, eso no está bien. Tomar el nombre del Padre Luis Toro, crear un canal, y aunque escribas cosas muy bonitas, sepa que estás haciendo mal. Sepa que estás haciendo mal. El canal suyo no es el del Padre Luis, el canal del Padre Luis Toro no ha publicado nada. No publica, no tiene publicaciones. Usted está haciendo algo mal y con cariño y con amor le digo, no hagas eso. No dañes, no desdigas de la imagen del Padre Luis haciéndote un canal y ahora me escribe, elimíname. No, yo no elimino a nadie. Aquí habla el que quiera, aquí entra el que quiera, católico, no católico, pero sepa que estás haciendo mal. Tenía que corregirlo porque el en vivo pasado estuvo y muchos nos confundimos, pero pregunté y tú no eres el Padre Luis. Lo siento, pero estás haciendo mal. Y eres hijo de Dios, entonces anda con la verdad. Crea tu canal con tu nombre. No coloques el nombre del Padre Luis para hacer canales, no sé con qué finalidad, eso está mal. Bueno, el día de mañana vamos a compartir, Dios mediante, el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Vamos a darle todos un me gusta al video, vamos a darle todos un dedito para arriba, vamos a darle compartir y ahorita los espero para que vayamos a la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis, donde vamos a predicar la primera lectura. Busca en YouTube, Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que puedas participar de la Eucaristía. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana para compartir la palabra de Dios en audio. El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Hasta mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Comparta la palabra de Dios, no te dé miedo. Haga tu lista por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y comparte este evangelio que puede servir a muchos católicos que se han alejado, que están fríos, que se han apartado de la iglesia de Cristo. 5 cosas acerca de la iglesia de Jesucristo. Hasta mañana, Dios mediante.